Distinguimos tres macronutrientes principales: las grasas, los hidratos de carbono o azúcares y las proteínas. Las proteínas suponen entre un 15 y un 18% de nuestra composición corporal, frente al agua, que es en torno al 60%, y las grasas, que son el 20%, pero aún así las proteínas son un material básico para toda célula del cuerpo. Si te dicen que debes tomar proteínas, lo más probable es que pienses inmediatamente en carne, con suerte en el pescado. En este episodio vamos a ver qué otras fuentes hay para tomar proteínas, cómo tomarlas y por qué es importante conocerlas. Para tener una idea amplia de las proteínas y no quedarte en la superficie, es importante que entiendas algunas generalidades. La palabra proteína viene del griego, donde significaba literalmente primario o de gran importancia. Además, debes saber que las proteínas son cadenas muy largas formadas de unidades más pequeñas, llamadas aminoácidos. Es decir, los aminoácidos son las estructuras básicas de las proteínas. Tenemos en total 20 aminoácidos, y con la combinación de estos es como se crean todas las proteínas de nuestro cuerpo. Algunos de estos aminoácidos que te puede sonar son la alanina, el triptófano o el glutamato. De estos 20, 8 son conocidos como aminoácidos esenciales. El término esencial hace referencia a los aminoácidos que nosotros no podemos crear y que por tanto debemos tomarlos en la dieta. Por eso puede que leas en los productos del supermercado que incluye X aminoácidos esenciales. Hablando de las grasas, los lípidos, también existe el término de ácidos grasos esenciales, que son los que debemos incluir en la dieta, porque no los podemos sintetizar nosotros. Los ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico y el ácido linolénico, o, como puede que te suenen más, el omega 3 y el omega 6. Pero volvamos a las proteínas. Las funciones de las proteínas son muchísimas, no son solo para crear músculo. Estas reparan tejidos, regulan muchas funciones vitales, transportan otras sustancias, llevan a cabo reacciones químicas o incluso aportan energía. En cuanto a su aporte de energía, que son 4 kilocalorías por cada gramo, cabe decir que se suele tirar de ellas una vez que se han consumido los carbohidratos y las grasas. El orden para consumir macronutrientes es primero azúcares, después grasas y en último lugar proteínas. Por eso se suele decir que no empiezas a quemar grasas hasta que no llevas un rato haciendo ejercicio. Esto, aunque puede matizarse, podríamos decir que es verdad. Las proteínas están en el último lugar, porque al cuerpo no le interesa desprenderse de ellas. Muchas hormonas son proteicas, están hechas de aminoácidos, como la hormona estimulante del tiroides, la prolactina, la hormona del crecimiento o también la insulina. Pero no todas las hormonas son de naturaleza proteica. Por ejemplo, las hormonas sexuales y el cortisol vienen del colesterol, el cual no es una proteína, sino un lípido, una grasa. Otras proteínas importantes del cuerpo son, por ejemplo, el colágeno, que es la proteína más abundante del organismo, la albúmina, que es la proteína más abundante de la sangre y la cual transporta infinidad de cosas, los anticuerpos o inmunoglobulinas, también son proteínas, y también, por ejemplo, las enzimas,
unas estructuras proteicas que permiten que se lleven a cabo todas las reacciones químicas. Estaría genial que recordases todas estas generalidades que he comentado, pero mi intención real con este episodio es que sepas de un modo práctico de dónde conseguir proteínas y hacerte ver que el horizonte es mucho más amplio de lo que normalmente se cree. Normalmente se hace una distinción entre proteínas completas y proteínas incompletas. Las proteínas completas son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales en concentraciones suficientes, mientras que las incompletas son aquellas proteínas alimentarias que les falta uno o más aminoácidos esenciales. Pero tened en cuenta que podemos conseguir todos los aminoácidos esenciales combinando distintas proteínas incompletas. Es decir, dos o más proteínas incompletas pueden ser combinadas de tal forma que cubramos todos los aminoácidos esenciales. Y esto puede ser incluso mejor que tomando una sola proteína que se considere completa. Después entenderás por qué. Las proteínas completas se encuentran en la carne, en el pescado, en las aves, en los huevos, en la leche y en el queso. Mientras que por otro lado, las proteínas incompletas se encuentran en el maíz, los cacahuetes, los guisantes, la soja, las alubias, las nueces y los granos, entre otros. Como te habrás dado cuenta, todas las proteínas completas son de origen animal. Cabe decir que incompleto no significa que tenga poca cantidad. Por ejemplo, aunque la soja tenga proteínas incompletas y la leche completas, encontramos mucha más cantidad de proteínas en la soja que en la leche. Y también es importante comentar que para conseguir todos los aminoácidos a raíz de fuentes de proteínas incompletas, no es necesario tomarlas juntas en el mismo plato, ni tampoco al mismo tiempo, sino que puede ser a lo largo de todo el día. Combinaciones muy buenas de proteínas son, por ejemplo, granos con legumbres, es decir, como arroz con lentejas, arroz con frijoles o chícharos con tostada, o también combinar semillas con legumbres, como sésamo con garbanzos o quinoa con lentejas. Y el tomar un plato con arroz y lentejas, aunque sean ambas incompletas, es mucho mejor nutricionalmente que tomar una chuleta de cerdo, que en teoría sería proteína completa. Puede que te haya sorprendido la combinación, por ejemplo, con arroz. Juntar lentejas con arroz no es porque el arroz tenga un porcentaje muy elevado de proteínas, pero sí tiene los aminoácidos que le faltan a las lentejas. Por eso es tan bueno. Es importante que sepas que prácticamente todos los alimentos tienen todos los distintos macronutrientes, grasas, hidratos y proteínas, solo que en porcentajes diferentes. Aunque las proteínas de origen animal tengan un valor biológico teóricamente más alto, que es la medida en que contienen todos los aminoácidos esenciales, estos también proporcionan grasas saturadas y colesterol, y mucha menos cantidad de fibra, minerales y vitaminas. Las proteínas vegetales son todas incompletas, es decir, deberíamos combinarlas, pero eso no quita que sean una fuente muy elevada de proteínas. Por ejemplo, sí, el pollo tiene bastantes proteínas, unos 27 gramos de proteínas por cada 100. Pero es que en 100 gramos de soja puedes encontrar fácilmente 40 gramos de proteínas, casi el doble. Otro ejemplo. Si te tomas 100 gramos de cordero, sientes que has tomado un plato con muchas proteínas.
Bien, pues el cordero te aporta unos 18 gramos de proteínas por cada 100, pero es que en 100 gramos de lentejas consigues unos 24 gramos de proteínas. Con lentejas, con maíz, con granos, nueces, soja, con todos estos alimentos vegetales estás tomando proteínas e incluso es posible que en mayor cantidad que tomando alimentos cárnicos. Es decir, con una dieta en la que no se tome carne ni pescado, se pueden cumplir muy fácilmente los mayores estándares de proteínas, sobre todo si se toman huevos y lácteos, combinándolo con los vegetales. Pero es que en una dieta vegana también se puede cumplir muy bien la cantidad de proteínas, si lo haces bien. Ya que estamos hablando de esto, cabe comentar que la dieta vegana bien hecha no ocasiona ningún déficit nutricional, excepto uno, y que sí hay que tener en cuenta, la vitamina B12, la cual sí hay que suplementarla. En una dieta que incluya leche y huevos, no sería necesario ningún tipo de suplemento. Hemos comentado lo anterior para asegurarnos tomar suficientes cantidades de proteínas. Pero, ¿qué pasa si tomamos una cantidad excesiva? Las proteínas, recordad que estaban hechas de aminoácidos, los cuales se llaman así porque tienen un grupo amino. El grupo amino tiene nitrógeno, el cual terminará degradándose hasta amoníaco. El amoníaco es una sustancia tóxica que debemos eliminar y que lo hacemos por medio de la urea, por los riñones, en la orina. Es normal y fisiológico eliminar un porcentaje de amoníaco, pero dado que es tóxico, no conviene sobrepasar en gran medida la cantidad de proteínas. Por eso puede que hayas escuchado que las personas con problemas de riñón deben limitar su consumo de proteínas. ¿Y entonces cuántas proteínas es lo adecuado? La cantidad clásica que se comenta es de 0,8 a 1 gramo de proteínas por cada kilo de la persona, esto por día. Es decir, una persona de 70 kilos debería tomar mínimo 70 gramos de proteínas al día. Pero cada vez hay más evidencia que apoya el hecho de aumentar este valor, por lo que me atrevería a ponerlo más bien en 1,2 gramos por cada kilo al día. O sea, la persona de 70 kilos debería tomar unos 84 gramos de proteínas al día. Hay momentos en los que las necesidades proteicas aumentan, como cuando tenemos fiebre, cuando somos niños, durante el embarazo o en la lactancia. Y por cierto, en ancianos no está recomendado bajar la cantidad de proteínas de forma normal. ¿Y qué pasa si no tomamos suficientes proteínas? Cuando no hay una provisión adecuada durante un largo periodo de tiempo, hay un desgaste muscular, los brazos y las piernas se adelgazan mucho, se produce edema, es decir, acúmulo de líquido, lo que da un aspecto de hinchado, y también puede haber otros síntomas como cansancio y pérdida de apetito. Hablemos ahora de incluir proteínas en la dieta. Con el auge de las dietas hay un interés creciente para el consumo de proteínas. ¿Esto está bien o mal? Pues como siempre, ambos. Además de todos los beneficios de las proteínas, estas son muy saciantes, es decir, hacen que no tengamos hambre por mucho tiempo. Por eso se suelen recomendar mucho en las dietas. Otro motivo para incidir en ellas en este sentido es que el cuerpo es menos eficiente digiriendo proteínas que grasas o azúcares, es decir, gastamos energía para el propio proceso de digerir proteínas. Por eso puede ser más fácil perder peso
con dietas hiperproteicas. Pero el problema de las dietas hiperproteicas son varios. En primer lugar, que si nos pasamos mucho se puede dañar el hígado y los riñones, por el amoníaco que dijimos antes. Y del mismo modo, normalmente el alto consumo de proteínas se asocia con el consumo de proteínas completas, es decir, carnes habitualmente, y esto lleva también a un alto consumo de grasas y colesterol. Y en tercer lugar, el enfocarnos en tomar proteínas puede hacer que desplacemos el consumo de otros alimentos que son igualmente fundamentales. Consumir proteína es básico y para perder peso es otra herramienta más, pero un consumo de proteínas que nos dé más del 25 o 30% de las calorías a lo largo del día no es recomendable. Quiero incidir otra vez en las mejores fuentes de proteínas incompletas, que son las legumbres, el maíz, los granos y las nueces. Para comer proteínas no es necesario que tomes todos los días carne, sino que es posible y más que recomendable incluir otras fuentes de proteínas en tu dieta. Experimenta las combinaciones que más te gusten y explora recetas nuevas. Por ejemplo, las legumbres no solo se toman en guiso, sino que comprar lentejas o garbanzos cocidos y echarlos en la ensalada es un modo estupendo de añadir proteínas a tu comida. Tienes que saber que el consumo que hacemos de carne es totalmente desmesurado. Y en todo el capítulo no hemos hablado del impacto medioambiental ni creo conveniente meternos ahora, pero reflexiona que con un par de platos a la semana que incluyan carne ya es suficiente. El resto de días planifica legumbres, pescados, frutos secos, plantas como la soja o semillas. Yo te quiero dar la información de que tomamos demasiada carne, pero sobre todo de que otros medios para consumir proteínas son posibles. Espero que te sirva y sobre todo que lo pongas en práctica. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y hasta otra.